Luis García ha vivido toda su vida junto al mar y hoy ve con tristeza la contaminación que llega a nuestros océanos. Me preocupa porque yo vivo del mar y mis hijos viven del mar. Y no es para menos. Un estudio reveló que los peces de agua dulce de ríos y lagos en Estados Unidos están contaminados con sustancias químicas conocidas como PFAS. Me lo imaginé, basado en mis años aquí en el río de Miami. He visto la contaminación, la polución. Y es que pocos saben lo que son los PFAS o productos químicos para siempre. Son utilizadas mucho debido a su capacidad para repeler el aceite y el agua. Esto es lo que los hace difíciles de descomponerse, por lo tanto se conocen como productos químicos para siempre. Y están por todas partes, en las sartenes antiadherentes, en los productos de higiene como el hilo dental, en cosméticos, productos de limpieza, en la ropa de telas impermeables y ahora, según este estudio publicado en la revista Environmental Research, en los peces que consumimos. Olga lideró el estudio. Son resultados muy desconcertantes porque muestran que peces de agua dulce, hablamos de peces del río, así, son contaminados con químicos muy tóxicos. Los científicos analizaron 500 muestras de filetes de pescado recogidas en todo el país y encontraron que 3/4 partes de los peces estaban contaminados con estos químicos. De hecho, concluyeron que comerse un pez podría tener el mismo efecto a tomar agua contaminada con PFAS por un mes. Cuando una persona va a pescar, una familia, y después de pescar va a comer los peces, estos químicos para siempre efectivamente van a llegar a nuestro cuerpo. Los químicos están en el aire, en el agua y han llegado al 98% de la sangre de los estadounidenses. Estos químicos para siempre causan graves daños a la salud, incluyendo cáncer, complicaciones del embarazo, daños a los órganos. Para Luis, quien aboga por la limpieza de los ríos, esta es una responsabilidad de todos. Tratan el río y el mar como si fuera una lata de basura y no creo que es justo. Para Isaoc, Noticias Telemundo.